En esta semana, hermanos, que terminó con el día de ayer sábado, la semana pasada, mejor dicho, el Papa estuvo visitando algunas regiones del Cáucaso y cuando estaba en Azerbaiyán, estaba leyendo su discurso, porque él ya no puede hablar como lo hacía antes, ahora lee nada más. Pero resulta que ya tampoco pudo leer, apenas llevaba poco de su discurso cuando ya no pudo leer. Y entonces un obispo que estaba ahí a su lado terminó la lectura de las palabras que llevaba el Papa. Pasó a Sofía, capital de Bulgaria, pero ahí ya más premeditadamente solamente empezó su discurso y pasó el pliego para que lo leyera el obispo. El Papa actual, Papa universal de los católicos, pues se ha distinguido en algunas cosas, como cada Papa se va distinguiendo en algo. Este Papa es el primer Papa en más de 1000 años que no era italiano, un Papa nacido en Polonia, como todos los papas o la mayoría, hablando muchos idiomas. A cada Papa se le dan ciertos nombres: Juan XXIII, el Papa bueno; Juan Pablo II, el actual, el Papa viajero, porque se distinguió por tantos viajes, tantos, mucho más de 100 viajes por todo el mundo. Ya era un hombre de la tercera edad, bien pasado la tercera edad, y todavía lo veía yo subir y bajar a los aviones con muchas fuerzas. Alguna vez le dije a mi compañera: fíjate en el Papa, fíjate cómo cuando baje del avión no toma el pasamanos. Bajar una escalera, pues es más difícil bajarla sin tomar el pasamanos que subirla. Pero bajaba, cuando estaba allá en la tierra, se inclinaba, besaba el piso de cualquier país donde llegaba y se paraba solito, sin ayuda de nadie. Y ahora realmente está causando una tristeza que no comprenden sus seguidores, porque quieren que vaya al frente y que saque la cara. El pobre hombre ya no puede estar de pie casi, y dentro de poco ni va a poder estar sentado. Ya no se le ve levantar la cara porque ya no puede. Está todo encorvadito y con su cara hacia abajo, y así lee y así habla. Ya no puede levantar la cabeza, ya casi no camina. Tiene que andar allí en algún carrito eléctrico que lo va llevando. Pero la gente todavía está, como muchos que no comprenden a sus líderes, yo diría, no le está interesando mucho que vaya haciendo el ridículo de lugar en lugar. En lugar de conservar una buena imagen de ese Papa tan fuerte, tan entusiasta, tan carismático, todo un psicólogo, conocedor de las gentes. Hasta pienso que estos viajes que hizo allí en la semana serán los últimos, porque ya, aunque la gente quiera, ya es imposible. Respecto al tema de esta hora, ¿tenemos Papa los evangélicos? Porque los papas que son conocidos en la historia, pues no han sido de los evangélicos, no han sido de los cristianos. Para contar un poquito algo de los papas, algunos dicen que Pedro fue el primer papa, otros no, otros colocan a Lino, allá por el año 300, como el primer papa. Algunos piensan que Gregorio VI, un papa muy sobresaliente, que ese fue el primer papa. O sea que no se sabe exactamente la fecha con seguridad, porque hay diferentes opiniones. Desde desde el primer siglo con Pedro hasta el año 600 con Gregorio el Grande. En la Biblia y en el Nuevo Testamento, cuando se habla de los jerarcas de la Iglesia, se mencionan 3 muy importantes como encargados de oficios. Se menciona, por ejemplo, a los obispos, y la Biblia dice: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Cuando decimos obispo, que es una palabra griega, si se traduce, se puede traducir anciano, supervisor, pastor, presbítero. Todos los que tengan alguno de esos cargos son obispos. Timoteo estuvo después como obispo en Éfeso. Tito estuvo como obispo en Creta. Todos esos son personajes de la Biblia. Después del obispo, en nuestra iglesia presbiteriana, dividimos a los obispos en 2 clases de obispos. Los obispos que predican, que somos los presbíteros, como un servidor, y los presbíteros que gobiernan, que son el cuerpo que compone, junto con el pastor, el consistorio. El obispo que predica tiene que estar de tiempo completo, tiene que ir al seminario y tiene que servir a Dios mañana, tarde y noche. Los obispos que gobiernan, los ancianos gobernantes, ellos tienen sus trabajos seculares, se sostienen con lo que ganan en su empresa o en su oficio, y el servicio que hacen a la iglesia es gratuito. Y los otros oficiales de la iglesia son los diáconos, que también hacen su servicio gratuito. De ahí fuera en la Biblia no se habla un poco más, no se habla más.
Entonces el asunto de los papas, les voy a decir cómo fue que nació. La iglesia se extendió por todo el mundo. Jesucristo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en el mundo hubo 5 iglesias muy florecientes. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía al norte, la iglesia de Alejandría en la parte norte de África, la iglesia de Constantinopla en Asia y la iglesia de Roma en Europa. 5 iglesias que fueron muy sobresalientes. Y por supuesto sus obispos se sentían demasiado importantes, demasiado más de lo que deberían sentirse. Podríamos decir, se les subió. Y esos 5 obispos empezaron a sentirse los mandamás y a dar órdenes por donde quiera y a inventar cosas y que la gente los conociera como muy sabios, muy poderosos, porque tenían unas iglesias grandotototas. Y luego, como había 5, ellos empezaron en pugna, y en las pugnas finalmente quedaron 2, Constantinopla y Roma. Y luego entre ellos 2 dijeron, bueno, debe haber uno más grande que el otro. No, pues nosotros somos los más grandes por esto y esto y esto. No, nosotros somos los más grandes por esto y esto y esto. Y empezaron a luchar. Finalmente en la lucha ganó Roma. Y entonces a ese jerarca, que estaba sobre los 5 obispos más importantes, que cuando quedaron 5 le llamaban patriarcas, a ese jefe de los patriarcas se le llamó papá. Y después se tradujo a papa. Entonces el papado, tal vez de los que dan información histórica, corresponda no al siglo I, sino un poco más adelante. Pero son puntos realmente que no son tan importantes y trascendentes su estudio. Cuando hablamos de sumo pontífice, que es un nombre que se da al Papa, o sumo sacerdote, está arrastrando costumbres del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios formó un pueblo, levantó a Moisés como un líder político y levantó a Aarón como un líder religioso. Y Aarón fue escogido para que él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y nadie más que su familia llegaran a ser los sumos pontífices. Sumo pontífice quiere decir el sumo sacerdote, porque el pueblo judío tenía muchos sacerdotes, porque en todo el país tenían que dar sacrificios y hacer oraciones y ayudar al pueblo, aconsejar al pueblo, como una especie de pastores, y entonces el jefe de todos se llamaba sumo sacerdote. El sumo pontífice es un título más bien romano. Los romanos llamaban sumo pontífice a los jefes de gobierno. Y el principal, el que llevó con más honorabilidad ese título era el emperador, el sumo pontífice, el César. Vamos a ver en el libro que estamos teniendo como texto, Hebreos capítulo 7 y versículo 19, bueno 18 y 19, vamos a leerlo todos juntos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Queda pues abrogado el mandamiento anterior. Si una iglesia se fija en la Escritura al pie de la letra para irla siguiendo, pues va a ser la iglesia que Dios más bendice, la iglesia bíblica. Pero si la iglesia se olvida de la Sagrada Escritura y empieza a organizarse, a dar decretos o a hacer mandamientos que no están en la Biblia, entonces se llenan de confusión. A veces la gente quiere obedecer o traer al presente mandamientos que correspondían al Antiguo Testamento. Antes de Cristo era el pueblo de Israel, después de Cristo es la iglesia. Antes de Cristo era el Decálogo, los 10 mandamientos, y otros más de ritos. Y después de Cristo viene una nueva ley, la ley del amor. Entonces ya el Decálogo no es que sea obsoleto, sino que con la ley del amor se puede cumplir todo el Decálogo. Y hubo muchos cambios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento los judíos guardaban el sábado. Después en el Nuevo Testamento los cristianos guardamos el domingo. Tanto católicos como evangélicos o cristianos o ortodoxos. Hicimos el cambio y vivimos en el cambio. No somos del pan. Hicimos el cambio porque según la Sagrada Escritura dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior. En el Antiguo Testamento había muchos ritos. Dios quiso dar ritos para ese pueblo, por alguna razón no eran tan cultos, no tenían enciclopedias, entonces tenían que
tenían que ayudarse en su fe con ver cosas de oro, ver cosas de plata, ver un tabernáculo, ver a un sumo pontífice o sumo sacerdote que se vestía con ropas lujosas. Aarón se vistió con ropas muy lujosas, muy costosas, algunas tejidas de oro, y tenía una tiara, una corona muy importante en la cabeza, y tenía un medallón de oro en la frente, y tenía muchas cosas, porque Dios quería que el sumo sacerdote estuviera bien vestido, excelentemente vestido, impecablemente vestido y mejor que todos los demás. Todo eso tenía cierto sentido, cierta razón de ser. Había muchos sacerdotes, pero un jefe se llamaba sumo sacerdote. Entonces ya en el Nuevo Testamento eso quedó abrogado, eso se acabó. Ahora los ministros del Señor ya no tienen que vestirse de esa manera tan extraordinaria o a veces extravagante. Y ya no hay unos sacerdotes y otro pueblo. Todos los cristianos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. El pastor es un sacerdote, el anciano gobernante es un sacerdote, el diácono es un sacerdote, pero cada miembro de la iglesia, hombre, mujer y niño que ha entendido el Evangelio, son sacerdotes. Entonces, ¿tenemos papa o no tenemos papa? Pues me quedé con ganas de hablar un poco más de los papas, porque hubo unos papas muy interesantes, porque entre los papas hubo gentes con visión, gentes con piedad, con misericordia, gente que hicieron buenas obras humanas, no producidas por Cristo, pero humanamente eran buenas obras. Por ejemplo, una vez que llegaron unas hordas de esas salvajes, los bárbaros que llama la Biblia, y se introdujeron en Jerusalén, la dominaron, en Roma, le dijeron al obispo, ¿dónde están las riquezas? Y el obispo juntó muchos de la iglesia pobres, los juntó y dijo, esa es nuestra riqueza. Una expresión tan sencilla y tan fácil de sacar, esa es nuestra riqueza. Los pobres a los cuales atendemos. Como los monjes, en su inicio los monjes eran gente que se hacía culta porque estudiaban, leían y sabían muchas artes y aprendieron muchas cosas, cosas que le corresponden a veces a la mujer y a los hombres, las aprendían. Pero después entró la corrupción y otras cosas, como siempre donde mete la mano el hombre, las cosas se echan a perder. Una vez estaba un papa con uno de sus cofres llenos de oro, de piedras preciosas, de alhajas, cofresote grandote. Y cuando él estaba allí viendo aquello y tentándolo y jugando, entró un teólogo, me parece que fue Tomás de Aquino, amigo del Papa. Y el Papa le dice a Tomás de Aquino, dice, mira, Tomás, ya no estamos como Pedro y Juan, que decía, ni tengo oro ni plata. Bueno, para que ustedes entiendan esto que estoy hablando y lo que sigue, Pedro y Juan entraban al templo en persona, primer siglo, y en el templo había un limosnero allí, un cojo, como de unos 40 años, cojo de nacimiento, así que nunca sabía lo que era caminar, probablemente gatear. Y cuando este cojo vio que Pedro y Juan entraban, habiendo oído ya cosas de ellos, los observó, le dijo, pues ayúdenme. Pero extendió la mano como los limoneros para recibir alguna cantidad de dinero. Y le dijo Pedro, ni tengo oro, ni tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo levántate. Y aquel cojo oyó el nombre de Jesucristo y creyó en Jesucristo. Y se levantó, cosa que nunca había hecho, estar parado. Y no solamente eso, entró al templo gritando y brincando. Estaba estrenando piernas, nunca las había tenido. Bueno, pues a eso hizo referencia el Papa cuando le dijo a Tomás, ya ves, ya no somos como Pedro y Juan, que dice, ni tengo oro ni plata, mira cuánto tenemos. Y le dice Tomás, sí, Señor, pero tampoco podemos decirle al cojo, levántate y anda, porque la iglesia llegó a ser muy poderosa económicamente, actualmente es muy poderosa económicamente, pero en el otra área hay cierta escasez. La historia de los papas es muy interesante, como había un amor al poder. El de Constantinopla dijo, pues nosotros también tenemos papa y nos van un papa. Y el de Roma dijo, no, pero el nuestro es mejor. Y Constantinopla dijo, no, este es el bueno.
y estuvieron allí diciéndose de cosas. Y un día el Papa de Roma le dijo al Papa de Constantinopla: te excomulgo, o sea, la máxima pena, ya no eres cristiano y te vas al infierno. Y el de Constantinopla le dijo al de Roma: te excomulgo a ti y a todo el pueblo. O sea que cada quien quería mostrar más poder, no solamente a ti, a todos los que te siguen quedan excomulgados. Con ese poder que ellos sentían tener, se daban esas maldiciones y se excomulgaban. El poder, el dinero y el placer, cosas que trajeron corrupción al papado. Así como tuvieron sus épocas brillantes, que quitaban y ponían reyes porque eran sobre los reyes, así tuvieron otras épocas en que los reyes los quitaban y los ponían a los papas. Bueno, es muy interesante la historia. Ustedes saben que eso pasa casi en todos los renglones. Bueno, vamos más adelante, vamos a seguir un cierto orden. Vamos a buscar entonces allí en el versículo 22, lo leemos todos juntos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Allá fue un pacto, ahora es un mejor pacto. Seguimos con el 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Qué quiere decir eso? Que allá hubo muchos sacerdotes y hubo muchos sumos sacerdotes. En tiempos de Jesucristo hubo dos sumos sacerdotes que estuvieron en el juicio de Jesús. Una Caifás y otra era Anás. Dos sumos sacerdotes. Bueno, no viene el caso ahorita de la explicación. Pero los judíos, cuando un sumo sacerdote moría, levantaban otro. Y cuando moría el otro, levantaban otro. Y moría el otro y levantaban otro. Y eso lo hicieron desde 1500 antes de Cristo hasta los tiempos del Señor. Esos son los sumos sacerdotes. Los sacerdotes lo mismo. Moría una generación, se levantaba otra. Tenía que haber siempre quien cuidara a la grey. Ahora dice aquí, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y aquí se suelta una expresión, hermanos, una expresión única, preciosísima, de consuelo, de esperanza para usted y para mí, porque nosotros no nos conformamos nada más con morir y se acabó todo, y que muere el perro y se acabó la rabia. No, queremos vivir siempre, queremos vivir en la eternidad, queremos llegar a ser inmortales, y todo mundo busca. Allá por 1490, Juan Ponce de León dedicó su vida a andar buscando la fuente de la eterna juventud, para beber de ella y vivir para siempre. Y hay tantas cosas que el hombre hace, deseando vivir para siempre. Y si es posible, siempre joven. Y yo digo que si es posible, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver ahí, después que dice que los otros sacerdotes no permanecían por causa de la muerte, el 24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Jesús. Jesús murió, Jesús fue azotado, herido, escupido, clavado en la cruz, coronado de espinas. Allí murió, lo bajaron con ayuda porque ella no podía por sí mismo, lo pusieron en un sepulcro y al tercer día se levantó de entre los muertos. Mostró cómo en él había un poder. Destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Un poder para restaurar la vida, para volver a darle existencia a las células que ya tenían de muerto mucho tiempo. Y entonces Jesucristo vive y vive para siempre y permanece para siempre. Y el Cristo resucitado se apareció a sus discípulos, a los que iban, a Cleofas y al otro que iban de camino a Emaús, y a María Magdalena, y a las otras Marías, y después se apareció a los 11, y después otra vez a los 11, y después otra vez a los 11, y después se apareció a más de 500 hermanos, y después se despidió de ellos, y en el Monte de los Olivos alzó sus manos, y los bendijo, con esa bendición trinitaria, hablando que bautizaréis a las gentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dando esa bendición, fue levantado en el cielo. Y entró a la gloria, a la majestuosidad divina, y se sentó a la diestra del Padre, y vive para siempre, y vive intercediendo por nosotros.
Por ahí hay una palabra que vamos a meditar también más adelante. Vamos a ver el versículo 25. 25 y 26 son el centro de todo este pasaje. Vamos a leer el 25 nada más. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por cuanto él vive para siempre, por cuanto la muerte no lo puede detener, porque él rompió las ligaduras de la muerte, le quitó las llaves al diablo, le quitó el poder y las llaves al sepulcro, le quitó lo frío a esas piedras, las calentó con su Espíritu Santo para mostrar un nuevo mundo y hacer lo que dice la Sagrada Escritura. Puede salvar eternamente. Él puede salvar eternamente. Cuando una persona recurre a Jesús y le pide salvación, su salvación es eterna. No es por 10 minutos o por ese día que aceptó a Cristo por él. Por eso le digo, si es posible vivir siempre, si es posible. Si está buscando una eterna juventud, ya la encontró en Cristo Jesús. Él puede salvar eternamente. ¿A quiénes? A los que por él se allegan a Dios. Vamos a ver el versículo 26, qué precioso versículo 26. Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hablando del papado, no les platiqué que hubo pleitos entre Constantinopla y Roma, que nunca se resolvieron. Nunca se resolvieron. Antes se recrudecían. Y hubo un año en que, allá por el año 1000, cuando Constantinopla rompió sus relaciones con el papado para siempre. Y se fundó una nueva iglesia católica, que no se llama apostólica y romana, católica ortodoxa, que corresponde a esas regiones donde tuvo ahora el Papa. Y a su jefe ya no le llaman Papa, le llaman el archimandrita. O sea, es el gran jefe, pero no trabaja. Lo distinguía mucho el idioma. Roma con su italiano, con su latín. La iglesia ortodoxa griega y rusa, que son los países más grandes de todos los que son ortodoxos, con su idioma griego y otros idiomas de la región. Las relaciones que existen, porque el Papa, ahora que puede ser regiones, saludó a los archis, o quizá como les llaman, o a sus obispos, pero son de carácter político. Y dice aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cuál me conviene? ¿El archimandrita de la iglesia ortodoxa? Ortodoxa en todo el mundo, aquí en México hay iglesias ortodoxas. ¿Me conviene el archimandrita o me conviene el Papa de Roma? ¿O me conviene el Dalai Lama? Que también es importante y es filósofo. Hay quien escoge a José Smith o a Russell, o hay quienes viven con religiones antiguas como la de Zoroastro, la de Tao, de Confucio. Bueno, de mi parte yo digo, este es el que me conviene. Este sumo sacerdote me conviene. Ya dijimos por qué me conviene. Me conviene porque Él es eterno y es inmortal. Y Él ofrece vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida, dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Por eso lo escojo y me conviene. Hay más cosas que dice aquí en ese versículo 26. Que este sumo sacerdote nos conviene porque es santo. Es santo. Es decir, una persona que está apartada, que no le influye lo exterior para echar a perder lo interior. Eso quiere decir santo. Santo, que está despegado, que está apartado, está despegado del dinero, despegado de un sexo desordenado, despegado de glorias, despegado de vanidades, despegado de avaricia. Ese me conviene, por eso es un ser santo. Jesucristo manifestó una santidad y una belleza de carácter en su vida físicamente cuando anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y consolando a los tristes y dándole palabras de apoyo y de ayuda a las viudas y dando con el dinero que tenían, que era poco, algunas ayuditas por aquí y por allá.
no corrupto. Una vez dijo Pancho Villa, nadie aguanta un cañonazo de 30,000 pesos. Y se refería a que, pues él sufrió como muchos en todo lo que pasa en la historia, que había hombres que le eran fieles y luego lo dejaban, y un general estaba aquí, se volteaba y era del otro lado, y es que a veces el dinero les hacía cambiar de ideologías, y él decía, nadie aguanta un cañonazo de 30,000 pesos. Si imaginen ustedes 30,000 de esos pesotes de plata, algunos no los conocieron, yo sí los conocí, los manejé, poquitos, 0720, 30,000 de esos, en aquellos años, lo que significaba. Pero así es como muchos vendieron sus principios. Pancho Villa, a que no le puedes aplicar eso a Jesucristo. No solamente te resiste un cañonazo de 30,000 pesos, te resiste un cañonazo de todo el mundo. Porque el diablo le dijo, le mostró todos los reinos, todo esto te daré si me adoras de rodillas. Ni Jesucristo aguantó, tan fácil como para ir en las cosas, porque ella y es santo. Dice ahí también que es inocente. Inocente quiere decir que sus manos no están sucias, su boca no está sucia, su corazón no está sucio. San Pedro dijo que él no hizo mal a nadie, que no hubo engaño en su boca, no hubo maldad en él. Pablo está diciendo esto, que ese sumo pontífice es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Pilato, que juzgó al Señor Jesús, dijo, ningún mal hay en este hombre, este es inocente. Y la esposa de Pilato le mandó un recado a él cuando lo estaba juzgando, le dijo, no tengas que ver nada con este justo, porque ese es inocente. Y el centurión que estaba debajo cuando estaba muriendo en la cruz, dijo, verdaderamente era hijo de Dios. Y el otro ladrón que estaba a un lado, dijo, ningún mal hecho, ningún mal ha hecho. Nosotros estamos aquí por nuestros pecados, pero ningún mal ha hecho. Y el Judas, su discípulo, lo vendió, pero luego regresó las monedas, fue y se ahorcó, porque él dijo, he vendido la sangre de este inocente, y regresó. Santo, inocente, sin mancha porque los animalitos que se ofrecían a Dios, carneros o borregos, corderos o vacas, tenían que ser sin mancha, tenían que estar limpios. Por ejemplo, un borreguito tenía que estar blanco y no tener una manchita negra por ningún lado, blanco totalmente, sin mancha. Dice ahí, mancha no nomás eran los colores de un lado de su piel o de su lana, sino que no estuviera ciego, que no tuviera una pierna quebrada, que no estuviera cojeando. Si algún animal tenía defecto, no debían ofrecerlo a Dios. Una vez Dios se enojó y le traían de esas, lo peor le traían a Dios, acabo él que... Y una vez dijo Dios, mira, a ver, llévatelo a tu príncipe, a ver si te lo recibe. Si tú no eres capaz de dar esto a tu príncipe, ¿por qué me lo traes a mí? O sea que si me vas a dar una ofrenda, tiene que ser limpia. Y yo pregunto, ¿no? ¿Quién está limpio aquí para entregarse como ofrenda a Dios? ¿Quién puede decir, yo no tengo mancha, yo no tengo error, yo no tengo pecado, yo no he mentido, yo no he robado? Ay, hermanos, qué asco nos daría si pudiéramos repetir lo que hemos hecho. Desde niños, o con los niños. El hombre de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podría llaga. Y no hay justo, ni aun uno, exceptuando a Jesús sin mancha. Apartado de los pecadores. Nos va a pasar como a los fariseos que una vez veían que Jesucristo platicaba con las rameras. Y allí en el pozo de allí de Samaria, platicaba con una mujercilla allí ligera de cascos. Y luego lo invitaban a comer los fariseos o una mala gente, y él iba a comer. Y le dijeron, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo puedo entender lo que dice aquí? Apartado de los pecadores. Pues con el refrán común para nosotros, juntos, pero no revueltos. Él andaba con pecadores, los recibía, iba a las casas de ellos, pero no se revolvía con sus costumbres. Apartado. Y nosotros como sacerdotes y hijos de Él nos dice lo mismo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y hecho más sublime que los cielos.
¿Cómo faltarían aquí las palabras, hermanos, para poder hacer esta descripción de Jesús? Jesús, el Hijo de Dios, más sublime que los cielos. Tenemos muchos años de ver el cielo y siempre estamos más asombrados de su belleza, de su grandeza y de su incomprensible extensión. ¿Hasta dónde llegará toda esa inmensidad de estrellas que Dios creó? ¿Hasta dónde llegará? Los que vemos cerca la luna y el sol, la luna, que es la que podemos ver más, a veces cuando está llena, preciosa, y que ilumina la tierra, que no hay nubes. Me pregunto, a veces me he dicho, con razón la adoraban nuestros antepasados. Con razón era una diosa para los egipcios y para muchos más. ¡Qué preciosidad! Y ese sol que ni siquiera se deja ver porque nos lastima, el dios Ra. ¡Qué preciosidad! Y no creo que son los astros más hermosos del universo, no, habrá muchos más. Dice aquí, Jesús es más sublime que los cielos. Bella es la luz del sol, el ave y su canción, en la mañana primaveral. Pero más bello aún y puro es Jesús, que brinda goces al mortal. Esta es la letra de un himno preciosísimo, tiene 3 estrofas. ¿Cómo me llenó cuando fui convertido? Viene en el nuevo himnario y lo vamos a poder cantar. Jesús, por eso me conviene. Jesús es más bello que los cielos. Vamos a leer los versículos 27 y 28 finales. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre. Entonces dice allí que este sacerdote se ofreció a sí mismo por nosotros. Por eso me conviene, por eso le conviene a usted. Nos conviene porque Él permanece para siempre, porque Él es inmutable, porque Él resucitó, porque Él puede salvar eternamente, porque Él intercede por nosotros. Nos conviene porque Él es santo, nos conviene porque es inocente, nos conviene porque es apartado de los pecadores, nos conviene porque es hecho más sublime que los cielos, y nos conviene porque Él se entregó por nosotros, se entregó a sí mismo para borrar nuestros pecados. A diferencia de todos los otros sacerdotes y sumos sacerdotes. Aquellos sacerdotes, antes de ofrecer por ustedes como pueblo, primero ofrecían por sus pecados. Es como yo oré esta mañana, pido a Dios que me perdone, y luego pido a Dios que los perdone a ustedes, porque yo soy pecador. Ellos ofrecían sacrificio por ellos y luego por el pueblo. Y Jesucristo no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por sí mismo, porque Él era lo que acabamos de ver, limpio y apartado, pero sí se ofreció a sí mismo para salvar a los demás. Concluyo con un relato que también hace mucho leí, de un misionero en África que tenía un siervo al que quería mucho, pero resulta que este siervo un día robó algo, lo prendieron, y la pena de muerte para los ladrones la ejecutan mucho en África, como también los musulmanes son muy duros contra los ladrones. Y entonces todo ladrón tenía que morir. Y se llevaron al siervo de este misionero para matarlo, pena de muerte. El misionero fue y pidió a las autoridades que pues lo había servido, le era útil, que se lo dejaran, que lo perdonaran, que él pagaba lo robado. Dice, no, aquí la ley es que él debe morir, perdónenos. Y entonces ya lo amarraron en un árbol. Y unos flecheros que tenían muy expertos, que nunca fallaban el tiro, pues apuntaron al corazón de ese ladrón. Y cuando se dio la orden, soltaron las flechas, y el misionero que quiso estar cerca de él, extendió su brazo sobre su corazón. Y como no fallaban ellos, todas las flechas se encajaron en el brazo del misionero. Salió la sangre de inmediato. Dice el misionero, bueno, ustedes lo que querían era la sangre, que alguien llevara las flechas esas de castigo. Yo las he llevado por él.
ahí que dénmelo, me pertenece. Y se lo dieron. Solamente porque alguien pagó por él, si no, no lo sueltan. Usted y yo podemos ser salvos en esta hora. Dios puede perdonar nuestros pecados en esta hora. Si, como dice la Biblia, por medio de Jesús nos acercamos a Dios. ¿Lo quiere hacer? Por medio de Jesús, acercarnos a Dios. Todo aquel que en esta mañana ha escuchado el mensaje y ha entendido que Cristo es un sumo sacerdote. ¿Tenemos papa los evangélicos? Sí. Un gran sumo pontífice. Jesús, el cual nos conviene, al cual adoramos, al cual amamos, en el cual esperamos. Y lo esperamos que venga de los cielos.